Ojo a esto, queridos colombianos, porque cada día vamos a ver más y más la decadencia de la revista Semana. Y es que últimamente se está volviendo una moda el estar acosando a la jueza Sandra Heredia por parte de la derecha y de los uribistas en Colombia. Recordemos que anteriormente en este canal traen una carta abierta del señor Juan Lozano, el director de la FM, el cual le exigía de forma osada a la jueza Sandra Heredia que no condenara a Álvaro Uribe Vélez, así como también vimos una carta que divulgó Caracol Televisión en la cual algunos jueces supuestamente y juristas de Colombia estaban diciendo que las audiencias de Álvaro Uribe Vélez eran un montaje y que aparte de eso él era la víctima de una persecución política. ¿Cómo la ven, queridos amigos? Pues resulta que el día de hoy vemos la decadencia total de todos estos medios de comunicación tradicionales, los cuales nos están demostrando a todos los colombianos que ya no se utilizan para informar y llevar veracidad a los colombianos, sino que ahora los están utilizando como una pistola política con la cual atacan según sea su beneficio y sus privilegios en estos medios políticos. Así que el día de hoy, queridos colombianos, vamos a ver una columna de la revista Semana con la cual atacan a la jueza Sandra Heredia, le exigen que no condene al señor Álvaro Uribe Vélez y sobre todo se lo pintan como un mesías, un salvador, el cual la salvó a ella y al pueblo donde ella vivía. Y sobre todo, pues me parece muy grave porque hay unas palabras ahí en esa columna con las cuales no solamente se intimida a la jueza Sandra Heredia, sino que nos ha de demostrar a todos los colombianos que parece más bien una amenaza en contra de ella. Lo digo desde mi punto de vista crítico, como les estoy diciendo, queridos colombianos, porque en esta parte de la columna le dicen a la jueza Sandra Heredia que si ella condena a Uribe, se condena ante la sociedad y por toda la historia. Para mí eso es una amenaza, vuelvo y lo repito, queridos amigos. Entonces vamos a empezar con esta columna de la revista Semana, y es que la escribe el señor Francisco José Mejía y la titula Caso Uribe. Sobre una jueza de Alpujarra, Tolima, recae la majestad de la justicia. Hoy, ante esa misma justicia que redimió, comparece como acusado el expresidente Uribe. Acá él va a empezar a hablarnos un poco acerca del gobierno Uribe anteriormente, cuando él llegó y desocupó supuestamente el pueblo donde vivía la jueza Sandra Heredia de las guerrillas. Entonces, él primero se coge de esta parte para después llegar y decir que la jueza Sandra Heredia y el pueblo le deben a Álvaro Uribe Vélez. El 12 de julio del año 2000, un infierno se desató sobre la Alpujarra. Era la cuarta vez que las FARC se tomaban el municipio. Las primeras dos veces fue el corregimiento de La Arada, a solo media hora, pero allí ya no quedaba nada para tomarse, pues habían destruido la estación de policía, asesinado a un agente y secuestrado a los otros 7. Alpujarra estaba condenada y sus habitantes lo sabían. El 20 de marzo del 2000 llegaron, pero la policía, que estaba bien atrincherada, los enfrentó con valentía durante 5 horas. Dijeron que volverían, pero que lo harían con una sorpresa. Mientras los vecinos hacían una colecta para comprar en Bogotá un milagroso que los protegiera de la barbarie, la alcaldesa Aura Ospitia se fue a Alcahuán a implorar clemencia para su comunidad, pero regresó triste. El comandante que la recibió le dijo altanero que eso no dependía de las FARC, sino de la rapidez con la que el gobierno hiciera la paz. Ese 12 de julio, las FARC cumplió su amenaza. Los cilindros bombas, cargados con pólvora, metralla y materia fecal, empezaron a volar por los aires. De los 30 que lanzaron, solo 2 impactaron la estación de policía. Esa era la nueva arma de destrucción y muerte indiscriminada que había inventado las FARC y con la que ahora sorprendían a la Alpujarra. No había cómo dirigirlos con precisión, así que la mayoría mataban civiles. La rogativa a los mandos terroristas no sirvió. Al contrario, luego se supo que los guerrilleros salieron del Caguán para tomarse no solo Alpujarra, sino Vega Larga, Timana y Colombia en el Huila, pero el milagroso de medio metro que trajeron de Bogotá
sí los protegió, pues a pesar de 20 casas quedaron destruidas alrededor de la estación de policía. Ningún policía o civil murió en el ataque. Esa era la situación del pueblo natal de la señora juez Sandra Liliana Heredia y demás de la mitad de los municipios del país. Media Colombia viviendo en la zozobra como en una aldea medieval donde la ley no existía y solo la esperanza de misericordia de los criminales que nunca ha funcionado. Y la oración eran las únicas opciones desesperadas de un pueblo martirizado hasta que llegó el presidente Álvaro Uribe y le devolvió la paz al Pujarra, en donde nunca un guerrillero volvió a poner su bota, y así a cientos de municipios más. Eso no lo logró transando con el terrorismo, sino restaurando el imperio de la ley con su política de seguridad democrática. Óigalo, acá ya no lo empiezan a pintar como el santo en su momento. Hoy, ante esa misma justicia que redimió, comparece como acusado el presidente Uribe, no porque la causa lo amerite, sino porque en un giro macabro de la historia, las FARC lograron instrumentalizarla con su senador principal, Iván Cepeda, que solo está libre porque las pruebas del computador de Raúl Reyes fueron desechadas y con la ayuda de Juan Manuel Santos, quien movió los hilos de sus magistrados, militantes, Reyes y Barceló para ejecutar el montaje. Hágame el favor, este señor ya está lanzando hasta acusaciones y todo. No le pido a la juez que absuelva al presidente Uribe por haber salvado a su pueblo y quizás a ella y a su familia. Tampoco que lo haga por haber restaurado en Colombia la justicia en donde ella ha hecho una carrera. Le pido que lo absuelva porque en el juicio quedó demostrado que Álvaro Uribe nunca ordenó sobornar a ningún testigo. Siempre pidió que dijeran la verdad. No hay ninguna prueba sobre la cual en derecho se pueda sustentar un fallo condenatorio y el país lo sabe porque el juicio fue público. Hágame el favor. Sobre usted, señora jueza, escuche muy bien esta parte porque esta es la que para mí parece una amenaza en contra de la señora juez. Sobre usted, señora juez, recae la responsabilidad de reivindicar la majestad de la justicia. Escuche muy bien. Un fallo condenatorio la condenaría a usted ante la historia, no a Uribe, que ya demostró su inocencia, y sobre todo condenaría a la justicia que cada vez más está dejando de ser un escudo del ciudadano contra la corrupción y la violencia para ser manoseada por políticos togados en un país que no quiere volver a épocas aciagas donde invocar a Dios sea la única esperanza. Hágame el favor, queridos amigos, ¿cómo ven la columna de este señor? Para mí prácticamente esto es una amenaza en contra de la jueza Sandra Heredia, con la cual este señor lo que hace pues es descargar más presión y sobre todo pues asustarla de cierta manera, porque dice que si ella falla en contra del señor Álvaro Uribe Vélez, ella será condenada ante la historia, ante los colombianos. Queridos amigos, esto es algo muy feo que tenemos que destacar ante ustedes para que tengan conocimiento acerca de este medio que es el periodismo, que es la revista Semana, la cual pues está haciendo esta columna tan horrible para poder amedrentar y seguir con los hostigamientos en contra de la jueza Sandra Heredia. También, queridos amigos, pues vamos a hablar un poco acerca del presidente Petro, el cual pues anteriormente ustedes recordarán a ese congresista de Estados Unidos, a Díaz Balar, que siempre está ahí jodiendo y sobre todo diciendo que supuestamente Petro es un marihuanero, que tiene nexos con estupefacientes, que es un criminal, bueno, entre muchas cosas que se inventa ese tipo. Pues resulta que al señor se le ocurrió la brillante idea de ir ante el Congreso y decir que los 170 millones de dólares que supuestamente, bueno, se destina para Colombia, para que puedan acabar el narcotráfico y ya no lleguen las drogas a Estados Unidos, se la quiten a Colombia, porque según él, Colombia, que está en problemas diplomáticos con Estados Unidos, no merece este dinero para poder seguir acabando con el narcotráfico. Algo muy bobo, porque recordemos que con este dinero pues se acaba el narcotráfico y aparte de eso se ayuda a Estados Unidos a que no entre más droga a su país. Pero bueno, así es este tipo de congreso y así es la derecha en todos los países. Empecemos con la noticia. Dice, Colombia no vale 170 millones de pesos, de dólares, perdón. Petro responde a informe de Díaz Balar.
El mandatario se refirió a la propuesta del congresista republicano y presidente del Comité de Asignaciones de la Cámara de reducir la ayuda económica de Estados Unidos a Colombia. A través de su cuenta de X, el presidente Gustavo Petro reaccionó en la mañana de este jueves a la nueva polémica que rodea la relación diplomática con Estados Unidos, la que se desató el representante republicano Mario Díaz Balar por su informe para pedir reducir los fondos de cooperación que se le giran al país. El congresista cuestionó la forma en que el gobierno Petro estaría usando los giros de Estados Unidos, señalando que no ha utilizado eficazmente la asistencia de Estados Unidos para promover metas y objetivos compartidos. Por esto, propuso que la ayuda no militar se reduzca en un 50% respecto al año fiscal del 2027. Este señor cada día nos sorprende más y más, queridos colombianos, porque este es el que estaba siempre involucrado en el golpe de Estado con el señor Álvaro Leiva y con la derecha de este país, y siguen y siguen y siguen, y me imagino yo que no van a cesar, porque para ellos, pues tener el poder siempre ha sido su motivación. En el informe, Díaz Balar también señaló que hay un deterioro de la seguridad y volatilidad política, un comportamiento errático y posibles relaciones maliciosas del Ejecutivo e incluso denuncia supuestos consumos de estupefacientes en las más altas esferas del gobierno. Se refiere al presidente. Ante la polémica que se desató en Colombia por el contenido del informe y por el efecto que tendría la reducción de recursos, el presidente Petro dio a entender que el dinero en juego no está por encima de sus políticas. Colombia no vale 170 millones de dólares, como no valía 13 millones de dólares cuando la oligarquía vendió a Panamá. Nosotros invertimos más de 170 millones de dólares ayudando a que la sociedad de los Estados Unidos no consuma tanta droga, explicó el jefe de Estado. Oigan muy bien, porque la respuesta de Petro me gustó, fue muy contundente en contra del señor Díaz Balar y sobre todo pues le canta la tabla de forma correcta como debe ser ante este tipo de personas a la cual pues no tenemos que estar callados los colombianos y mucho menos estar sometidos. Dice el presidente Petro, más adelantico, dice, lo que nos dan y lo que damos sería más eficiente si se invierte en programas de prevención de consumo y en educación de los consumidores. Bueno, en esto tiene mucha razón el presidente Petro, porque el dinero se está utilizando o se utilizaba anteriormente para solamente erradicar o solamente quitar los cultivos que eran pues drogas y que iban destinadas a Estados Unidos. Pero lo que dice es busquemos la manera de prevenir y eso lo está haciendo el presidente Petro también, porque recordemos que está cambiando todos esos cultivos por plátanos, por yucas y sobre todo pues dándole más ventajas a los productores, a los campesinos para que puedan producir estos cultivos y los cambien por los cultivos ilícitos. En cuanto a mí, los padres fundadores de los Estados Unidos y el padre de Colombia, Simón Bolívar, me enseñaron que la libre expresión, el pensamiento, la libertad de la palabra no tienen precio. Ejerzo mi perresía, nadie me la silencia mientras esté vivo. Hágame el favor, qué respuesta tan contundente del presidente Petro y no se queda callado ante este señor que aparte de querer originar el golpe de Estado en contra del gobierno nacional, también está en todo momento atacándolo. Yo tengo que decirlo, el presidente Petro es una persona que en todo momento está en sus cabales, porque ante tantas amenazas y ante tantos insultos que recibe, siempre responde de forma acorde a como lo debe hacer un presidente. Entonces, queridos amigos, hasta acá el video. Espero que les haya gustado. Si es así, nos vemos hasta la próxima.